Hola, buenas tardes. Hola, Jessica. Jessica. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿estás ahí? Si te puedes poner el micro, mejor, porque de momento somos solo tú y yo y es para no hablar con el ordenador. ¿Me harías un favor? Vale, sí, perdona, es que estaba organizando un poco todo Sí, para gracias. ponerlo. ¿Qué tal, Jessica? Bueno, Muy felicidades por bien, el MIR. gracias. Vamos a esperar un minutito más y luego ya te empiezo a explicar o si me quieres ir preguntando tú lo que quieras, ¿vale? Vale, sí, bueno, básicamente, la verdad, estoy viviendo ahora en Madrid, pero bueno, quiero ir hacia Cataluña porque allí está mi pareja y bueno, no sé nada básicamente de Cataluña y me interesaría ver esta especialidad y bueno, también estoy investigando otras, ¿no? Porque como sabrás, uno no se puede quedar con una, o así No, diría yo cuando está en esta decisión. Entonces, nada, o sea, básicamente quería saber qué me podías contar tú de cómo era un poco medicina del trabajo allí en Cataluña. vale, perfecto. Bueno, eh, ¿te interesa algún hospital en particular? No, de momento no tengo ningún hospital así muy claro. De hecho, eso es Sí, lo que más me está costando, porque como te digo, lo que conozco es de Madrid. Tengo amigos en medicina de trabajo en Madrid. vale, Y vale. no tengo ni idea, pero sí quisiera algo, pues un poco hacia la zona central, básicamente por la movilidad. Y, o sea, mi pareja está en Poblenou. Entonces, claro, moverme alrededor de esa zona por el hecho de que no sea un pesar ir a trabajar, yo no tengo coche aún, y podrás imaginar que tengo que moverme pues en metro, el Ya, tren, lo que sea. ya, Pero, entiendo. Sí, muy pero bien. sí. Si te quieres poner la cámara también tú misma, ¿eh? Como quieras. Vale, sí. Bueno, ando un poco, a ver, iniciar video, aquí. Ah, muy bien, ahora sí, mucho mejor. Hola. ¿Qué Hola, tal? sí, Bueno, mira, te explico. Yo soy Martina, ¿eh? Soy residente del tercer año y ok, estoy en el Hospital del Mar, ¿vale? vale. Y Mm, te ese es pilla el que cerca queda de cerca Poblenou. allí. Sí. Ujú. Tienes mucha Qué suerte, bien. muy bien. Bueno, pues medicina del trabajo, ya sabes que es una especialidad médica, no hay parte Ujú. quirúrgica. Sí. Y bueno, muchos la comparan con familia, pero aplicado a las empresas, a los trabajadores. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿esto qué Ujú, implica? Que tu formación tiene que ser muy amplia. O sea, tienes que ujú. saber un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que duró 4 años, ya sabes. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, para ir ampliando la formación vas a hacer 2 años de rotación. Yo te cuento cómo está organizado en mi hospital, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, a ver, si es el Hospital de Mar, no sé cuál fue el último número de orden del año pasado, pero bueno, probablemente sea uno de los que más me conviene por eso, porque no voy a escogerme algo que me quede súper lejos. Ya, Ahora estoy de 7.000, pero bueno, o sea, lo que me dé para escoger, porque claro, uno nunca puede saber qué va a escoger el que está encima de ti. ya. Ya lo sé, ya. Bueno, total. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes muchas rotaciones, ¿eh? Entonces, nosotros rotamos el primero y el segundo año, ¿vale? Ok. Tenemos rotaciones que se hacen en este hospital, la mayoría de ellas, en el Hospital del Mar, y otras que se hacen en otros centros, que son el Hospital de la Esperanza, el CAEM y el Fórum. Ujú, Pero no son muchos, ujú. bueno, la minoría. Rotamos por muchas especialidades. Hola María, oh, no, perdón, Mari. Si te quieres unir con la cámara y con el micro, bien. Y entonces,
bueno, te desplazarás a estos hospitales y ya está. Entonces rotas primero y segundo y luego tercero y cuarto año estás aquí, en el servicio que concretamente se sitúa en el Hospital del Mar. Okay. ¿Vale? Las rotaciones que hacemos, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, medicina interna, infecciosas, vamos al CAP, otorrino, oftalmo, muchísimas. Son 2 años, ¿vale? Por lo tanto, vas a ver muchas cosas. Y luego hay algunas rotaciones que son propias de la especialidad, digamos, y son las que están en el servicio, se hacen en un servicio de prevención ajeno, por ejemplo, Qualtis o Prevencontrol, así. Y otra que dura también 2 meses, que se hace en el ICAM. El ICAM es el Instituto Catalán de Evaluaciones Médiques, que, bueno, para hacerte un resumen, es donde se gestiona toda la cuestión de las bajas, de las incapacidades temporales permanentes. ¿Vale? Esto por un lado. Luego, ¿qué más? En el hospital, el horario que tenemos, y luego tienes la posibilidad de hacer una rotación externa también. Desde el Hospital del Mar tenemos una especie de convenio con Houston, ¿vale? Y entonces cabe la posibilidad de que te puedas ir allí, en el caso de que quieras, ¿eh? No es obligatorio. Con Houston, Estados Unidos, me estás diciendo, ¿no? En Estados Unidos, sí. Ok, vale. Es durante un mes. Mi R mayor de hace 1 año o 2 lo hizo. Yo lo pedí, no lo pude hacer por el COVID, como era obvio. Pero bueno, quizás si tú entras, quizás sí, podrías, ¿vale? Entonces, luego te paso a explicar los horarios, cómo funciona el servicio. Nosotros tenemos horarios de 8 a 5 de la tarde en invierno y de 8 a 3 en verano. Ok, o sea, lo cambian en el verano, vale. Cambia en verano, sí. Cambia el día de San Juan, ¿vale? Y son 3 meses hasta finales de septiembre, más o menos. Entonces, durante el primer y segundo año, ¿cómo estarás rotando y cómo tienes que hacer unos cursos para cosas específicas de la especialidad? Que por lo menos el de este año, a ver si no me equivoco, está haciendo online, ¿no? O sea, a ver, mi compi de piso es como te digo, medicina trabajo, pero en Madrid, y yo lo veo ahí todos los días en la PC, vamos, en el portátil. Sí, lo que pasa es que en Madrid, si no lo tengo mal entendido, hacen un curso que se llama CUSMED. Ok. ¿Vale? Pero aquí el CUSMED como tal no existe, pero se ha sustituido con otros cursos. Ok, o sea que son varios cursos que vas viendo a lo largo del año. Efectivamente. Entonces, hay algunos que sí que son presenciales y otros que son online. Esto, claro, va cambiando, ¿sabes? Porque si son de varias universidades, cada universidad tiene sus protocolos y sus cosas, entonces algunas lo hacen online y otros no. ¿Vale? Pero la mayoría de momento siguen siendo online. Entonces, ¿qué pasa? En tercero, tú ya no tendrás que hacer estos cursos de formación. Y entonces, por la tarde, tendrás unas guardias, ¿vale? Que son de 5 a 9 en invierno y de 3 a 7 en verano. Entonces, ¿qué pasa? Las guardias no son todos los días. Por ejemplo, la primera semana tienes el miércoles y a la semana siguiente haces martes y jueves, ¿vale? Te vas alternando. Sí. ¿Cuántos son por mes? En total son más o menos unas 6 al mes. 6, ok. ¿Vale? Luego, el servicio. Bueno, el servicio, yo estoy encantada, claramente. Tú, bueno, los primeros 2 años no, porque estarás rotando, pero cuando vuelves en tercero, lo que haces es estar con el adjunto y, bueno, vas viendo, vas pasando visita con él, bueno, los primeros meses.
y si no está físicamente aquí, está al lado, por lo tanto, no, no te puede pasar nada porque cualquier cosa que no sepas, tengas alguna duda y tal, te puedes levantar y preguntar en cualquier momento. Y bueno, ¿y qué es lo que se hace? Lo que se hace es ver todos los problemas que tienen los pacientes, que en nuestro caso son médicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal del hospital, ¿vale? Nuestro hospital tiene alrededor de 4.000 trabajadores, por lo tanto es bastante grande y puedes ver muchas cosas. Entonces, pero aparte de esto, tenemos varios dispensarios, ¿no? ¿Qué es lo que aprendes? Pues aprendes a gestionar accidentes de trabajo, ya sean biológicos, mecánicos, agresiones. Aprendes a gestionar las incapacidades, las vacunas. Tenemos dispensarios de COVID ahora mismo, que me imagino que durarán durante mucho tiempo. Sí, no se van a ir. Como la gripe. Ya. Unidades post-COVID. Tenemos también consultas de embarazadas, consultas de trabajadores especialmente sensibles, que son aquellos que por una condición de salud que tengan, se le tiene que adaptar el lugar de trabajo o cosas así. ¿Qué más? Y tenemos aquellos trabajadores que simplemente vienen a hacer controles periódicos, porque todos los pueden hacer, no son obligatorios, pero se pueden hacer. Y luego tenemos otro dispensario que se llama UPL, que es bastante peculiar porque ya no son trabajadores del hospital, sino que son pacientes que se tratan en el hospital y que cuando van a la consulta de su médico habitual, ya sea el neumólogo, el otorrino, el derma, quien sea, este médico sospeche que la enfermedad que tiene puede ser debida al trabajo. Entonces, ¿qué hace? Hace una interconsulta, nos lo deriva y nosotros hacemos un estudio y luego un informe para ver si esta enfermedad es o no profesional. Este informe se lo pueden llevar al INS y averiguar, ¿no? Cómo hacer el reconocimiento, si se lo reconocen, si se lo dan. Es bonito. ¿Vale? Ya. Eso. ¿Tienes alguna pregunta? Tú o Mari, que está ahí. Vale. Sí. Bueno, yo sí te tengo dos. Con respecto a las guardias se dividen igual, ejemplo, en tu hospital. Vamos al caso, yo sé que puede variar dependiendo creo que hay dos hospitales con medicina del trabajo ahorita en Barcelona, ¿no? Está el Hospital del Mar y no recuerdo ahorita el otro. Está el Hospital del Mar y luego hay otra plaza, creo que en el Hospital del Valdebrón. En el Valdebrón, vale. De eso sí que no te sé decir nada porque creo que es nueva y no sé muy bien cómo funcionan ellos todavía. Sí, no importa. Con respecto a las guardias. Bueno, antes de esta pregunta, perdón, son tres. La primera es, ¿tienes algún compi, no? O sea, creo que ahora, por lo menos en el Hospital del Mar, son 2 plazas las que se están ofreciendo. Efectivamente, son 2 plazas. Ok. Sí. Y de hecho, los de ahora, las chicas que entraron hace un año, son 2. Ok. Y siguen las 2 allí. Sí. Okay. No, la pregunta era con respecto también a las guardias. Si, o sea, rotadas por diferentes, vamos a decirlo así, o sea, si existía la modalidad de médica, quirúrgica, o era solo ibas a estar en un box de médica, o si ibas como rotando con tus otros compañeros de otras especialidades también dentro de la guardia. Dentro de la guardia, tú haces solo especialidad médica, no vas a hacer quirúrgica. Ok. No tienen esa parte aquí ya. No, esta parte no la tienen. Si tú lo quieres proponer, igual te dicen. O sea, que sí, te lo pregunto por ejemplo, por trauma y, o sea, ¿vas a pasar por allí? Esa es la pregunta básicamente. Sí, pasas por ahí. Pero cuenta como médica. Ok.
Sí Vale. pasas por allí, pero no pasas durante la guardia, pasas durante la rotación. La guardia como tal solo Ok, se hace en urgencias médicas. vale. Vale, con el resto de los compis, medicina, interna, todo eso. Ok. Exacto. Y la otra que te iba a preguntar era con respecto a las salidas. Ya me dijiste que una era la del hospital, o sea, tú puedes figurar como médico de trabajo del hospital directamente, y que otra, aparte de esa, pudieras escoger, no solo en el ámbito de salud pública, sino, por ejemplo, algo que me puedas mencionar en dónde podrías acabar en la privada, por decirte algo. En cualquier sitio puedes trabajar porque la mayoría de empresas tienen servicios de prevención y por lo tanto lo que buscan son médicos del trabajo. Como somos poquitos, el trabajo no te va a faltar. Por ejemplo, en el ámbito público, yo qué sé, puedes trabajar en todos los hospitales, puedes trabajar en los bancos. Tenemos una compañera que se fue al Banco de España. Y puedes trabajar para la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que tienen sus propios dispensarios de prevención. Puedes trabajar en las universidades. Luego, en el privado, ¿qué puedes hacer? Puedes trabajar para los servicios de prevención ajeno, como Qualtis, por ejemplo, o Prevencontrol. Puedes trabajar en las mutuas. Puedes trabajar en el ICAM. Es que puedes trabajar en un montón de sitios. Ya, claro, sí, dependiendo de las ofertas. Pero bueno, para más o menos orientarme, ¿no? De qué pudiera pasar luego de... Si decides irte a otro país, también fuera de España hay mucha oportunidad. Por ejemplo, nos llegan muchos correos de Francia que buscan médicos del trabajo con ofertas de sueldo bastante que te las piensas, llamativas. ya. Vale. Sí. Nada, bueno, así otra pregunta que se me ocurre, no voy a darle el turno, no sé si Mari quiere preguntar algo. ¿Quieres preguntar algo, Mari? Por mí todo bien, muchas gracias. Hola. Bueno, sí, me gustaría saber tu opinión personal a nivel de calidad de vida. Cada uno tiene como su opinión como norma general, ¿no? En plan, ¿qué opina de más subjetivamente, ¿no? Pero en general la especialidad. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que es una especialidad, si prefieres la calidad de vida, óptima. Porque, bueno, las guardias, por ejemplo, son obligatorias primer y segundo año y luego ya está, las dejas. Entonces, no trabajas de guardia, o sea, no tienes guardias, no trabajas el fin de semana, no trabajas durante los festivos. Todo esto son días ganados. Tienes un horario muy parecido a un horario de oficina y cuando terminas, pues te puedes ir a tu casa, ¿sabes? No es... Sí, yo creo que a nivel de calidad de vida es muy bueno. Sí, sobre todo luego cuando ya seas adjunto, ¿sabes? Porque de resi, si tenemos alguna guardia de tarde y tal, entonces se prolonga un poquito la jornada, pero de adjunto, mis adjuntos no hacen guardia. A las 5 ya está, se acabó su jornada y el viernes a las 3. Por lo tanto, todo el fin de semana libre, puedes hacer cualquier cosa. Si quieres seguir estudiando y tal, lo puedes hacer. Vale, muchas gracias. Eso era más o menos lo que tenía entendido, que también era, no sé, es algo que yo valoro mucho dentro de una especialidad, aparte de que me guste, ¿no? Que me interese, también que no soy de esas personas que les gustaría sacrificar toda su vida por ese trabajo, por esa vocación, no sé si me entiendes. Sí, Muchas gracias por la explicación. No, nada. Muy bien. Bueno, es una pregunta, ¿eh? Al final, la calidad de vida también es un criterio para elegir. Y de hecho, es uno de los puntos fuertes que creo que tiene esta especialidad. Luego, a ver, ¿qué más os voy a contar?
Vale, la rotación, el servicio, vale, las guardias ya lo hemos hablado. Vale. Respecto a los cursos, los congresos y todo esto, si os interesa, en el Hospital del Mar sí que se financian, ¿vale? Te impulsan, te empujan a participar. Claramente para participar lo más normal es que presentes algún trabajo o algo, ¿vale? Y te dan también la oportunidad de hacer un doctorado en el caso de que os interese. Lo suelen proponer. De hecho, yo ahora mismo lo estoy haciendo, mi R mayor también, mi R4, y estamos en ello. ¿Por qué? Porque tenemos una cercanía importante con el PRBB, y en el PRBB existe un centro de investigación en salud laboral, ¿vale? Y entonces, desde allí, en colaboración con el hospital, con el PSMAR, se suelen crear proyectos, y entonces muchas veces os propondrán actividad investigadora, pues eso, ¿no? Ampliar también este ámbito que normalmente no lo tenemos desarrollado. Durante la carrera no hacemos mucho. Y respecto a los cursos también, por ejemplo, yo me acuerdo haber ido a un curso de patología respiratoria profesional, también completamente financiado por el hospital, a otro curso de escritura de artículos científicos, también, y claramente toda la formación que hacéis también, o sea, no es a vuestro cargo, es a cargo del hospital, ¿vale? Respecto a la formación, son 3 cursos, son un diplomado en salud pública, unas asignaturas del máster de salud pública y otras asignaturas del máster de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Son los 3, se os matricula y vosotros no tenéis que pagar nada. Luego, a ver, ¿qué más? No sé, ¿qué más dudas tenéis? Venga, chicas. Aprovechar ahora, ¿eh? Ahora mismo, ya lo sé, pero ahora mismo de verdad las dudas que más grandes que tenía, creo que ya me las has contestado y con lo que nos has ido diciendo. ¿Y pues, cómo un es que poco. te has fijado en esa especialidad? Yo, porque básicamente como te he dicho, mi compi de piso está haciéndola ahora mismo y me ha gustado 2 cosas de la especialidad, la calidad de vida y las salidas que puedes tener luego de cuando termines la residencia, porque eso es algo que yo también valoro mucho, o sea, como que, ok, termino la especialidad, pero ¿dónde voy a caer? ¿Sabes? ¿Qué tipo de ofertas laborales puedo coger? Y bueno, porque también puedes ver de todo un poco, ¿no? O sea, no solo te vas a quedar en una plana de, ok, voy a ver solo, por ejemplo, qué sé yo, ginecostetricia, se me ocurre ahora, solamente vas a ver embarazadas y mujeres el resto de tu vida. Oye, pues a mí me gusta pues un poco variar. Si te soy sincera, lo único que echaría bastante en menos serían los niños, pero bueno, como te dije, estoy todavía planteándome muchas cosas y esta es una de las que sale en la lista como de primeras opciones, vamos a decirlo así. Ya. Y más cuando estuve buscando pues un poco las plazas y me di cuenta que es en el Hospital del Mar y oye, me quedaría súper bien del área donde me estaría moviendo básicamente. Porque eso, estaría estando nueva a Barcelona y oye, eso es un punto para mí que yo voy a considerar. Oye, cada quien tendrá su parte personal allí, cómo se va a manejar, pero eso es algo que yo estoy viendo dentro de mi lista de opciones y cosas, ¿no? Ya. ¿Y qué te iba a decir?
Bueno, medicina del trabajo, si te interesa variar, es estupenda porque ves un montón de cosas, ¿vale? En el Ya, hospital mismo ya puedes ver cosas diferentes en función de si alguien es médico, de si es enfermero, de si es auxiliar, de si es administrativo, ya vas variando. Luego, si acabas en una industria, no sé, en una mina, pues ya tienes riesgos laborales completamente diferentes. Si acabas, diferente. no lo sé, en un zoo, tienes riesgos diferentes. Si trabajas para una empresa de submarinismo, pues también. O sea, es que cada trabajo tiene sus cositas y la verdad es que no te aburres. ¿Vale? Ya, Y sí, no. luego, el tipo de paciente que tenemos es una persona básicamente sana, que puede tener Ujú. algún problemilla que entonces necesita algún cambio en el sitio de trabajo, en el lugar de trabajo, en su horario o lo que sea, pero normalmente es gente sana y bueno, y tú lo que tienes que hacer es vigilar, porque la O tarea sea, del no, médico del trabajo es la vigilancia de la salud. exacto. O sea, me estás diciendo, ejemplo, tú no vas a ver crónicamente como un médico de familia, o sea, no lo vas a tener ahí, puede ser que lo estés vigilando toda su vida, sí, pero no va a ser como que lo tienes que ver en consulta periódicamente como un médico de familia, ¿no? Es lo que me Bueno, estás... hay casos que sí que tú mismo te los vas citando, ¿no? Ok, Periódicamente porque tú sí, quieres vigilar, pero no es lo mismo que un médico de familia. O sea, tú no le vas a dar, por ejemplo, el tratamiento de la tensión y entonces se la tienes que monitorizar cada 5 minutos y tienes que está, ajustar el tratamiento o tienes que ir cambiando. Este no me va bien, pues dame otro. No, este trabajo no lo hacemos nosotros. ok, vale, ¿Vale? vale. Y se da mucho, también entiendo la parte de trauma, ¿no? O sea, dentro de, vamos a decirlo así, ¿cuáles dirías tú que son como los temas más top que en medicina del trabajo se manejan? O sea, las patologías más comúnmente manejadas en el área de medicina de trabajo. Sí, son, sí, la patología de trauma, Ujú, la psicosocial también. ujú, Bueno, trauma con todo lo relativo a la ergonomía también. Y yo te hablo de hospital, porque luego si te vas a otro sitio quizás tengas otras cosas. Pero en un claro. hospital sí, lo más frecuente es trauma y psicosocial. Sí, Ok, sí. vale, vale. Es que yo ya por mi parte, de verdad, si otra duda no, no A se me ver si yo ocurre. tengo algo más que os pueda contar. Eh, Yo tengo una duda. Eh, sí, ¿dirías que dirías que la mayor parte de las consultas es para como trámites burocráticos o más de consulta real, de pues eso, como para hacer una vigilancia o pues bueno, no sé si me explico. sí, En plan, todo más o altas y menos bajas. he entendido. O sea, nosotros tenemos las dos partes. Tenemos una parte clínica, que es cuando tú ves al paciente, y otra parte de gestión, ¿vale? De hecho, también tienes que aprender a gestionarte el tiempo para poder llevar a cabo las gestiones, porque si no te pierdes. Y entonces, si no te gusta mucho la clínica, bueno, puedes intentar hacer menos visitas e ir más por el lado de la gestión, de la documentación, del papeleo, digamos, ¿no? Pero si te gusta más la parte clínica, también la puedes gestionar. Es como tú te lo montes, pero tenemos las dos partes. Mari. De acuerdo, muchas gracias. Respondidísima. Y a ver. Vale.
Luego algunos preguntan si te puedes subespecializar, ¿no? Entonces, nosotros como tal no tenemos una subespecialización. Como por ejemplo, no sé, quizás los pediatras, no lo sé. Pero, por ejemplo, tú sí que puedes seguir formándote y hacer, por ejemplo, máster. Uno muy aconsejado es el máster en valoración del daño corporal, que luego te puede servir para ejercer de perito en los juicios o en cosas así. Por lo tanto, sí, esta parte sí que es más de gestión. Cuando tengas que hacer todos los informes, llamar aquí y llamar allá, ¿vale? Y visitar al paciente, claro. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, no sé si sabéis que aparte de Barcelona también hay otros hospitales que tienen en Cataluña, que tienen plazas. Hay uno en el Prat Taulí, otro en Tarragona, Sant Joan de Reus, otro en el CSI y aquí sí tenemos dos en el PSMAR y uno en el Vall d'Hebron. Luego, venga, preguntas, chicas, va. Va, Jessica. Nos faltan preguntas, no, yo creo que ya, o sea, es que lo has dicho muy bien, la verdad, o sea, como en resumen muy básico, has contestado las dudas mientras has ido hablando, ¿no? La última que te puedo hacer es si se puede ir a visitar el hospital, o sea, si podemos ir y ver qué tal el servicio, ver, sabes, como el feeling de, oye, me gusta o de repente me gustó la urgencia y así, ese tipo de cosas, y en algún momento o van a plantear una jornada de puertas abiertas, por lo menos en el Hospital del Mar. Yo sé que no puedes decirme de los otros porque estás en ese, pero si en el Hospital del Mar van a hacer algo parecido o si de repente, no sé, entrar en contacto contigo y decirte, oye Martina, pues podría ir tal día a ver qué tal, a que me muestres el servicio, me muestres un poco, o no existe la posibilidad por el COVID. O sea, a ver, cuéntame un poco de eso. Mira, yo creo que van a hacer algo el día 28 de marzo, pero lo quiero confirmar. ¿Vale? No te quiero decir, sí, es el día 28 a tal hora, porque lo quiero saber seguro. Entonces, mira, os dejo aquí mi correo, chicas. Vale. Para que me podáis escribir, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa que os surja, pues no sé, a la hora de reflexionarlo. Y os voy a confirmar esto. Por si queréis... Vale, ¿me confirmáis que os ha llegado por el chat? Sí, aquí está. Vale, perfecto. Sí, creo que debería ser el 28. Ok. Y si a esta del 28 tú no puedes participar por alguna razón, nada, quedamos tú y yo yo te lo muestro todo y ya está. Vale. No, a ver. Quizás sería mejor de mañana, sí, por la mañana, porque es cuando hay más vida, ¿no? En el hospital, porque luego Claro. si no te quedas corta, pero sí. Ok, y o sea, sí, esas jornadas, claro, es que hay que confirmarlo, pero bueno, nada, si no yo te escribo unos días antes para ver si ya de por fin se va a dar o no se va a dar esta jornada, y si no, pues cuadrar otro día, ya está, no pasa nada. Sí, perfecto. ¿Y qué más os iba a decir? Bueno, si queréis os explico cómo tenemos aquí organizado el servicio. Somos el jefe de servicio, una médico adjunta. Es que tenemos cambios de última hora porque, bueno, nada. Luego tenemos una R4, una R3, que soy yo, y luego tenemos dos R2.
¿vale? Esta es la parte médica. Luego tenemos la parte de enfermería, donde tenemos 2 enfermeros adjuntos mayores y 3 enfermeros residentes de medicina de enfermería del trabajo. 2 son R2 y una chica y una enfermera es R1. Okay. ¿Vale? Y luego tenemos una parte técnica, donde están los técnicos de prevención, que son 4. Son 3, perdón, 3. ¿Y qué más? Y luego tenemos 3 administrativas. Bueno, 3 o 4, va cambiando un poco. Y luego tenemos otros médicos, otros compañeros que están ahora mismo ubicados en el servicio de COVID, digamos, en la parte de COVID. Porque tenemos unos dispensarios donde se hacen las PCRs y todos los controles a los profesionales. Y luego tenemos otra parte donde se llevan toda la cosa de estudios de contactos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en los dispositivos del COVID también os podrían preguntar si os gustaría hacer guardias. ¿Vale? Suelen ser de fin de semana y es de 8 a 2, por lo tanto muy bien. ¿Vale? Y eso va sumando al sueldo, claro. El sueldo, ¿quieres saber el sueldo? Ah, amigas. El sueldo, bueno, normalmente la base suelen ser unos 1.200, 1.300 y con 2 guardias al mes, porque son 2 las que os van a poner, si entráis. Llegas a un 1.800, 1.900, más o menos, que está muy bien. Vale. Y tutores serían ustedes mismos, ¿no? Los resis o los adjuntos, vamos. ¿Cómo, perdón? Tutores, o no existe la figura de tutor. Sí, claro, sí existe. Si hay res, si hay tutor. Si no hay tutor, no hay res. Ya. Sí, tenemos una tutora. Antes era un tutor, que ahora es jefe de servicio, por lo tanto ya no puede ser tutor de residentes, pero y ahora es la otra médico adjunta. Es un amor, o sea, no vais a tener problemas con ella. Nunca. Vale, o sea que ahí está ella para todos los resis de medicina de trabajo, ejemplo en tu hospital. Sí. Ok. Vale. Ya, es que no se me ocurren otras preguntas, de verdad. Exacto. A ver. No sé, ¿qué es lo que más os interesaría? No sé. Yo por mi parte súper contenta con tu aclaración de dudas y todo lo que nos has ido contando, ¿no? De la especialidad, porque al final esto es un mundo totalmente desconocido, por lo menos yo vengo de Venezuela, yo me formé allí y, o sea, esta especialidad en Venezuela, ni pensarlo, ¿sabes? Pero oye, cuando tú comienzas a este mundo, pues mira, empezar a investigar y se te abren todas las especialidades, es como, ok, esto me gusta y qué bueno, gracias por este tiempo que nos estás dedicando a explicarnos un poco de eso, ¿no? Porque al final eso también es una cosa que uno tiene en la cabeza y, ay, que me ayuda, auxilio, que no conozco a nadie, por lo menos yo que vengo de Madrid. Es que, claro, yo me puedo mover a Madrid, pero en Barcelona mi novio no es médico, entonces es como, ¡ah, auxilio! Pero no, muchas gracias, de verdad. Yo por mi parte súper feliz y gracias por contestar las dudas, ¿no? Porque al final es lo primordial y lo que te va a ayudar a tomar la decisión. Nada, ningún problema. Cualquier duda que tengáis, tenéis ahí el correo y
Un segundo. Bueno, en resumen, yo creo que es una especialidad muy bonita, ¿sabes? Porque eso, ¿no? Buena calidad de vida, puedes influir mucho en la salud de los trabajadores, en función de la empresa donde estés, puedes conocer muchas cosas muy diferentes en diferentes ámbitos, te puedes dedicar a la investigación, te puedes dedicar a la docencia, te puedes dedicar solo a la parte clínica, te puedes dedicar al peritaje, es que es muy, muy amplio. O sea, no te cierra ninguna puerta y yo creo que es bonita. ¿Vale? Y nada, ya está. Si no tenéis más preguntas. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Fantástico, Martina. Bueno, primero, Mar y Jessica, gracias por conectaros y supongo que os habrá sido de gran ayuda esta sesión con Martina. Y a ti, Martina, pues en nombre del Colegio de Médicos, darte las gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por colaborar al final en esta jornada pues tan importante y tan útil para ellos. Y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por todo.